Hola muchachos y muchachas del cuarto medio, aquí José Calderón, su profesor de historia. ¿Cómo están? La idea de este pequeño video es tratar de cerrar un poco el trabajo que hemos realizado durante esta semana. Este trabajo principalmente en modalidad en línea y que hemos desarrollado a través de guías, a través de los distintos videos y que nos ha permitido ir avanzando en los procesos de aprendizaje. La manera de hacer este video va a ser principalmente analizando la unidad uno que estamos trabajando nosotros, régimen político y constitucional chileno, que es la primera unidad que nos compete trabajar como cuarto medio. Y lo vamos a hacer a través de un proceso que nosotros los profesores llamamos o que utilizamos comúnmente, que es la metacognición. Para quienes no han escuchado el concepto, metacognición es un proceso que nos permite reflexionar sobre toda la manera en que nosotros estamos aprendiendo. Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, es decir, la metacognición lo que permite es a las personas darse cuenta si están aprendiendo, qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo. Para eso hay algunas preguntas que incluso yo le he dejado en alguna de las guías y que están aquí resumidas. Primero me pregunto qué he aprendido, qué he hecho o qué he aprendido. Después, cómo lo he hecho y cómo lo he aprendido. Después, qué dificultades he tenido para aprender ese contenido o ese objetivo. ¿Para qué me ha servido? ¿Cuál es la utilidad que yo le doy? Y cinco, en qué otras ocasiones podría utilizar lo que he aprendido o la forma de aprender. El mecanismo que me ha permitido aprender quizá algún contenido. Entonces, esta primera unidad, nosotros trabajamos principalmente el objetivo número uno, y el objetivo número uno era comprender y valorar el Estado de Derecho como un marco legal que debe resguardar los derechos humanos. El objetivo número uno, en cierta medida, se enfoca a que seamos capaces nosotros de comprender cómo el Estado debe velar por el cumplimiento o resguardar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos dentro de su territorio, dentro del espacio en el cual el Estado es soberano. Por eso el primer concepto que nosotros trabajamos en una de las guías es el concepto de Estado, el Estado chileno. ¿Cómo trabajamos el concepto de Estado chileno? A partir de un análisis de fuentes, donde nosotros logramos hacer una lectura para ver si el Estado chileno en realidad es un Estado de derecho, donde se respetan los derechos humanos, donde hay una preocupación porque la Constitución proteja o no proteja los derechos de las personas, y lo hicimos a partir de algo que utilizamos mucho en historia, que es el análisis de fuentes. El análisis de fuentes tiene que ver con la lectura y el análisis de diferentes fuentes que pueden ser escritas, visuales, audiovisuales, y que permiten a mí recoger una idea. También a partir de este análisis de fuentes pudimos reflexionar y desarrollar algo también importante, una habilidad importante en historia, que es el desarrollo del pensamiento crítico, donde nosotros podemos reflexionar, pensar, evaluar sobre el Estado de Derecho, si es que está o no está cumpliendo, digamos, con su rol que le compete y que tiene que ver fundamentalmente con el respeto, como decía, el objetivo de los derechos humanos de las personas. ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve principalmente, uno, para ir avanzando en los contenidos relacionados al concepto de Estado, que vamos a ir abarcando más adelante en las próximas clases. Dos, me sirve para entender el funcionamiento del sistema político chileno. Tres, me sirve para reflexionar si el Estado está cumpliendo o no con su rol de garante de los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales dificultades que han aparecido para trabajar estos conceptos? Que a veces se tienden a confundir conceptos de Estado, país, nación, y que lo vamos a tratar de resolver más adelante con una guía que también pretendía trabajar esos conceptos. El otro contenido importante que trabajamos tiene que ver justamente con estos conceptos fundamentales y que lo trabajamos en la tercera guía para poder entender la importancia del Estado, su funcionamiento, su rol,
debemos comprender algunos conceptos importantísimos como el concepto de gobierno, como el concepto de nación, como el concepto de país, de república, de democracia, conceptos fundamentales. Y nosotros, ¿cómo logramos reconocer esos conceptos? A partir de algunas definiciones que hicimos, posteriormente aplicando esos conceptos a algunos casos o algunas situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo la actividad que tenían que hacer ustedes pensando en su curso, ahí aplicamos los conceptos y haciendo una comparación posteriormente con algún país vecino. ¿De qué me sirve? Que también es una de las preguntas en este proceso de metacognición o de reflexión, ¿de qué me sirve aprender estos conceptos? Me sirve para poder diferenciarlos, para poder aplicarlos de manera adecuada. Cuando hablo de Estado, cuando hablo de gobierno, poder tener un entendimiento de que estoy hablando de una cosa y de otra, que a veces quizás es muy difusa la línea que separa uno del otro, pero me permite tener esa diferenciación y aplicarlo correctamente, no tan solo en las clases, sino que si tengo algún debate hoy en día, eh, el tema político es muy importante en la sociedad chilena, nos dimos cuenta de que teníamos que hablar mucho de política y manejar estos conceptos nos permite tener mayores argumentos a la hora de plantear nuestra postura. Las dificultades, como dije anteriormente, tienen que ver a veces con lo complejo que es diferenciar un concepto del otro. A veces es difícil tratar de explicar cuál es la diferencia entre Estado y república y gobierno, pero a través de las actividades que desarrollamos buscábamos lograr esa diferenciación. Y por último, ¿para qué voy a usar estos conceptos más adelante? Más adelante vamos a trabajar conceptos como la división de los poderes del Estado, evaluar el funcionamiento de la justicia en Chile, del poder legislativo, y a través de estos mismos mecanismos que hemos utilizado, como es el análisis de fuentes, la comparación o la definición de algunos conceptos, nos van a permitir ir avanzando e ir reconociendo este régimen político y constitucional chileno, de qué manera se organiza, para también posteriormente nosotros hacer una evaluación de su funcionamiento. Eso es lo que hemos trabajado. Espero que tengan un buen descanso esta semana. Atento ahí, nosotros vamos a estar enviando los trabajos para que los vayan revisando si tienen alguna duda. Y lo más importante, quedarse en casa, disfrutar, descansar, acercarse más a la familia estos días, sacarse un poquito de estrés del tema del colegio y para que después a fines de abril volvamos con más fuerza y con más ganas para seguir con esto adelante. Un abrazo grande, cualquier duda o consulta, estamos ahí dispuestos para responderle. Chao, chao, que estén bien.